y en clases sucesivas van a seguir con otros temas de la misma unidad. Es larga unidad 10. Antes que nada, un recordatorio que ya dimos la clase pasada. Están colgadas en la plataforma un video con una clase virtual asincrónica sobre liquidación de impuestos a la ganancia de personas jurídicas, ¿no? Un video con el aplicativo completo. Un ejercicio de guía resuelto para que ustedes conozcan el aplicativo, ¿sí? Lo dijimos en la clase pasada, lo volvemos a recordar hoy por las dudas. Y más adelante van a tener también un video con la liquidación de personas humanas, ¿sí? Bueno, arrancamos con la unidad 10. Los que están virtual me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, se escucha. Bueno. Cuando hablamos de unidad 10, dentro de ganancia de tercera categoría, seguimos en ganancia de tercera categoría y nos vamos a focalizar hoy en lo que son sociedades de capital, ¿sí? Dentro de lo que es tercera categoría, nosotros habíamos hecho, si se acuerdan, una salvedad entre lo que eran sociedades de capital y sociedades de personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era la principal diferencia? Sobre quién recae el impuesto, ¿sí? En la sociedad de personas, el impuesto justamente recae sobre la persona, sobre el socio. En la sociedad de personas, la sociedad no tributa impuesto a las ganancias, sino que los socios se atribuyen el porcentaje de la renta según su participación y lo declaran como renta de tercera en su propia declaración jurada, mezclado con las rentas de segunda, de cuarta, de primera que hayan obtenido, ¿cierto? En cambio, en la sociedad de capital, ¿quién tributa? Tributa la sociedad, ¿sí? La sociedad de capital va a presentar una declaración jurada como responsable directo del impuesto a las ganancias y va a pagar su impuesto, ¿sí? No tiene que ver con la participación del socio, que acá en realidad más que socio le llamamos generalmente accionista, ¿sí? Generalmente usamos el término socio cuando hablamos de una sociedad de personas y accionista cuando hablamos de una sociedad de capital o una sociedad anónima, ¿sí? Pero no siempre es así exactamente, pero es la acepción más común. Entonces, cuando decimos el accionista no tributa el impuesto de la sociedad de capital. ¿Quién lo tributa? La propia sociedad, ¿sí? De modo que si el accionista recibe utilidades de sociedad de capital, ya las recibe luego de haber pagado impuestos, ¿sí? Supónganse que yo soy accionista de una sociedad de capital, ¿sí? Una sociedad anónima. La sociedad anónima ganó 100 pesos. Pagó 35 de impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos ese supuesto. Quedaron 65, ¿sí? Que pasan al rubro resultados no asignados, digamos, en una sociedad. Si yo decidiera, si la asamblea de accionistas decide distribuir esos 65 como dividendos, los accionistas recibirían 65. ¿Estamos de acuerdo? Esos 65, ¿pagan impuestos para el accionista? En principio, ustedes ya se dan cuenta que eso ya pagó impuestos. Estamos claros, ¿no? Eran 100, ¿sí? Ahora son 65. ¿Estamos de acuerdo? Esos 65, en principio, nosotros decíamos que eran dividendos no computables. ¿Por qué no computables? Porque no se computaban, y estoy hablando en pasado, en la declaración jurada de impuestos a la ganancia. Eran como una especie de renta exenta. No exenta técnicamente, porque sí tributa, vaya si tributó, lo que pasa es que tributó en una etapa anterior, ¿sí? Entonces decíamos que era no computable, se asimilaba a una renta exenta, pero era no computable. Con la reforma del 2018 se estableció un impuesto cedular sobre los dividendos, ¿sí? Que hoy es del 7%, ¿sí? Primero se dijo que iba a ser del 7 o del 12, eso del 12 nunca rigió, en definitiva quedó en el 7. En definitiva, si la sociedad
pagó 35, le quedaron 65 y los distribuye a sus accionistas en su totalidad, el accionista va a recibir 65 menos el 7%, ¿sí? Porque la sociedad me va a hacer una retención del 7% de los 65, 7 por 6 o 4 pesos y pico, casi 5, ¿sí? Lo va a ingresar a Arca a nombre del accionista, ¿sí? El accionista, esos 65, los 65 completos los va a grabar en su declaración jurada a una alícuota cedular del 7%, ¿sí? Y va a computar a cuenta la retención del 7% que le hizo la sociedad. En definitiva, el accionista no debería pagar más nada por esos dividendos, ¿sí? Porque ya está totalmente retenido en la fuente. Solo que debe incorporarlo a su declaración jurada, lo va a sumar a sus otras ganancias, ¿sí? Nada más que estos dividendos no van a tributar a la escala del artículo 94, sino que va a tributar a una escala cedular fija del 7% y va a computar la retención a cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el esquema de tributación de la sociedad de capital, ¿sí? Grabémonoslo porque lo vamos a usar prácticamente en toda la materia cuando liquidemos sociedades, ¿sí? Ahora bien, decimos, artículo 73 de la ley, ¿sí? Artículo 73, artículo más importante de lo que tiene que ver con sociedad de capital, y me enumera quiénes son sociedad de capital, ¿sí? Son destinatarios legales del impuesto a la ganancia, son sujetos a la obligación tributaria, ¿sí? Deben declarar su ganancia gravada a través de la confección de una declaración jurada. Acá no tiene nada que ver la condición de accionista, la renta del accionista, ni nada por el estilo. ¿Qué se entiende por sociedad de capital? Artículo 73, de nuevo, esta enumeración, ¿sí? Sociedades anónimas, en general, ¿sí? Es nuestro tipo societario más frecuente en la legislación argentina, ¿sí? Como un comentario, incluyo ahí la SAU y la SAS, ¿sí? Esos son tipos societarios más nuevos, no son tan comunes, pero se están generalizando en los últimos años. La SAU es la sociedad anónima unipersonal y la SAS es la sociedad anónima simplificada, ¿sí? La SAS es una sociedad con un capital mínimo mucho más, está llamada a ser más chica que la sociedad anónima, aunque puede crecer luego. Se constituye de forma digital, un trámite mucho más sencillo, lleva libros digitales, ¿sí? Tiene menor formalismo, si se quiere, que la sociedad anónima tradicional, menor capital mínimo para crearla, ¿sí? A los efectos impositivos tributa como una sociedad anónima, ¿sí? Es una sociedad anónima, solo que simplificada, pero no cambia la alícuota, ni la escala, ni ningún tratamiento tributario. Y la SAU es la sociedad anónima unipersonal, es aquella sociedad anónima de un solo socio o de un solo accionista. Antes, por nuestras normas del Código Civil y Comercial, no se podía, ¿sí? No se podía crear una sociedad anónima con un solo accionista. Había que haber por lo menos dos. Desde hace unos años sí es posible, ¿sí? Tiene algunos requisitos, algunas particularidades, pero en general es posible y se puede crear, ¿sí? Fíjense que, a diferencia de una empresa unipersonal, que a lo mejor ustedes están acostumbrados, que ustedes van a la ferretería y los atiende el ferretero y le da una factura y dice Juan Pérez, eso es una empresa unipersonal, a nombre del ferretero, puede tener empleados o no, puede llevar contabilidad en forma formal o no, puede hacer balances o no, pero esa es una sociedad de personas, ¿sí? Tributa como empresa unipersonal. En cambio, la SAU, que requiere la formalidad de constituir con un contrato social, con todas las normas de constitución de una sociedad, ¿sí? Esa tributa como sociedad de capital, ¿sí? O sea, la personalidad del único accionista en ese caso es distinta de la personalidad de la sociedad, a pesar de que hay un solo accionista, ¿sí? Bueno, también son sociedades de capital, las sociedades en comandita por acciones en la parte que corresponde a los socios comanditarios, las SRL, sociedad en comandita simple, y la parte correspondiente a los socios comanditados de la sociedad en comandita por acciones. Ojo con eso, porque las SRL
históricamente fueron consideradas sociedades de personas. Hasta una reforma que hubo ya hace como 30 años, en 1996, las SRL tributaban como sociedades de personas, ¿sí? Tributaban como las sociedades de hecho, como las sociedades de sección 4, como las unipersonales, etcétera, sociedades colectivas. Con esa reforma, que ya tiene sus años, las SRL pasaron a ser consideradas sociedades de capital, ¿sí? Las asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades civiles y mutuales, si no estuvieran exentas. Por supuesto, cualquier entidad que solicite y tramite una exención, siempre que sea acreedora, merecedora de esa exención, va a tener un tratamiento exento en el impuesto a ganancias. Caso contrario, una asociación, una entidad civil, tributará como sociedad anónima, ¿sí? Si no obtiene el reconocimiento de la exención. Las sociedades de economía mixta, por la parte de utilidades no exentas de impuestos. Las empresas del Estado. Ojo que acá quiero distinguir a empresa del Estado de lo que es el Estado propiamente dicho, ¿no? El Estado nacional no tributa impuestos a ganancias, ¿sí? Pero YPF sí tributa impuestos a ganancias, ¿sí? Porque es una SA, aunque con participación estatal, que puede ser mayoritaria, minoritaria, 100%, etcétera, pero es una sociedad, ¿sí? Y tributa como tal, como cualquier otra. Los fideicomisos. Ustedes escucharon hablar de los fideicomisos y hacemos como una distinción importante entre los fideicomisos donde coincide fiduciante beneficiario y los que no. No sé si han hablado un poco de fideicomisos ya en otra materia o en el transcurso de esta materia. Pero en los fideicomisos tenemos que distinguir. Si el fiduciante y el beneficiario son la misma persona, entonces ese es un fideicomiso de los que denominamos transparente y tributa como sociedad de personas, ¿sí? Salvo que ese fideicomiso donde coincide fiduciante y beneficiario sea un fideicomiso financiero o sea un sujeto del exterior, el fiduciante beneficiario. Si alguno de los fiduciantes beneficiarios es del exterior, el fideicomiso pierde su condición de transparente y pasa a ser un fideicomiso que tributa como sociedad de capital, ¿sí? Ahora, si el fideicomiso no coincide fiduciante beneficiario, o aún coincidiendo se cumple alguno de estos requisitos, tributa como sociedad de capital, ¿sí? Profe, si es beneficiario del exterior y qué más. Si es un fideicomiso del exterior, si es un fiduciante beneficiario del exterior, el fideicomiso pierde la condición tributaria de ser un fideicomiso transparente, por lo tanto, el fideicomiso va a tributar como una sociedad de capital, ¿sí? El único fideicomiso que tributa como sociedad de personas es el fideicomiso donde coincide el fiduciante beneficiario y no hay un fiduciante del exterior y no es un fideicomiso financiero, ¿sí? Los fondos comunes de inversión cerrados, en general, si yo creo una sociedad que administra fondos comunes de inversión, eso es también un sujeto que tributa como sociedad de capital, ¿sí? Distingo de los fondos comunes de inversión abiertos, pues en general esos integran, no son una entidad en sí mismos, sino que integran las sociedades en las que invierten, digamos. O sea, que no serían una sociedad. Y por último, ¿sí? También van a tratarse como sociedades de capital aquellas sociedades de personas que hubieran ejercido la opción de tributar como sociedades, ¿sí? Esto también se introdujo en la reforma de 2018. Antes no se podía. Y a partir de 2018, ¿qué pasó? Ya lo vamos a ver, pero cambió la escala de las sociedades. Hasta el 2018 las sociedades tributaban siempre al 35%, ¿sí? A partir de 2018, ya lo vamos a ver, tributan al 25, 30 o 35, según el tipo de renta. Tiene una pequeña alícuota progresiva, como la persona humana, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Podríamos estar en el supuesto de que una persona jurídica tribute el 25
y a lo mejor una persona humana tribute el 35%. Porque si yo soy persona humana y tengo muchas rentas de otras actividades, ya estoy en una escala alta. Entonces, si soy una sociedad de personas, podría serme conveniente que la sociedad tribute per se y no atribuirme las rentas a mí, que gano mucha plata y ya estoy en una escala alta. ¿Me siguen? Generalmente nunca pasaba eso. Generalmente la sociedad tributaba el 35 y el socio fluctuaba entre un 0 y un 35. A lo sumo, las dos tendían al 35 y era indistinto dónde tributaban. ¿Sí? Pero desde 2018, con la escala reducida para sociedades, podría pasar en algún caso, si quieren medio teórico, pero que no se puede descartar, que si yo soy accionista de una sociedad que gana poco, ¿sí? Pero yo como accionista tengo muchas rentas de todo tipo, por fuera de la sociedad, yo pago el 35 y mi sociedad paga el 25. En ese caso, por eso habilitaron esta opción, porque me convendría no tributar como sociedad de personas, me convendría tributar como sociedad de capital, y está la opción. Lo puedo pedir siempre que se trate de sociedades de personas que llevan libros contables que le permitan confeccionar balances, y ejercida esa opción tengo que mantenerla por lo menos por 5 años. No es que todos los años puedo ir cambiando según lo que más me convenga. ¿Sí? Cuando yo ejerzo la opción, a partir del primer día de ejercicio siguiente, la puedo implementar. ¿Me entienden? O sea que esa es una figura de los últimos años. No es muy común, pero podría ocurrir que yo tenga una sociedad de personas y hubiera optado por tributar como sociedad de capital. En ese caso, la sociedad de personas presentará su propia declaración jurada y tributará su propio impuesto. Bueno, ¿quién más tributa como sociedad de personas, de capital? Los establecimientos permanentes. ¿Algunos saben qué son los establecimientos permanentes? Artículo 22 de la ley, ¿sí? Repásenlo. El establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios, una base de negocios, pero perteneciente a un sujeto del exterior, ¿sí? Cuando digo perteneciente a un sujeto del exterior, es porque pertenece a un sujeto del exterior que no está radicado en el país y que no tiene una sociedad anónima en el país. Porque si fuera una sociedad del país, ya esa sociedad del país sería sociedad de capital y tributaría el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de, vamos a poner un ejemplo. Viene, no sé, Coca-Cola Company, que claramente es una sociedad del exterior, y pone una Coca-Cola Argentina S.A., que es una sociedad de capital argentina, sujeta a las leyes argentinas y paga impuestos a ganancia argentina. ¿Sí? Cualquier negocio que haga Coca-Cola Argentina S.A. paga impuestos, no tenemos duda que es un residente argentino, ¿estamos de acuerdo? Aunque sus accionistas fueran de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si Coca-Cola Argentina no se crea, no existe la sociedad Coca-Cola Argentina, ¿sí? Y viene Coca-Cola Company, empresa americana, y monta acá una actividad, pone un taller, fabrica Coca-Cola, no importa, obtiene una renta en el país, ¿sí? Pero no creó ninguna sociedad, ¿sí? Lo está haciendo directamente a través de afiliados de afuera. Manda un tipo que vino, alquiló un galpón, se puso a trabajar, contrató a empleados. Se dicen es raro, pero podría ocurrir. No es tan raro, ¿sí? Eso puede configurar lo que se llama un establecimiento permanente. Que el fisco dice, señor, usted me está obteniendo ganancias de fuente argentina y no me está pagando impuestos. Porque no se inscribió, no se radicó, no sacó quit, no creó una sociedad, ¿estamos de acuerdo? Porque si yo no me doy cuenta, esas ganancias se van para afuera, ¿cierto? Nadie me las declara acá. Bueno, eso es un establecimiento permanente. Y ese sujeto es un sujeto tributario para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Cualquier establecimiento perteneciente a un sujeto del exterior que no esté clasificado como empresa o encuadrado como empresa y que realice una actividad onerosa en el país,
en principio debería tributar el impuesto de ganancia, y si no está clasificado como una sociedad de capital, podría entrar por esta vía de establecimiento permanente. Ejemplo. Coca-Cola Company, sigamos con el mismo ejemplo, manda un funcionario para hacer negocio en Argentina, se queda 4 o 5 días, firma unos contratos y se va. ¿Sí? Eso no es un establecimiento permanente. ¿Sí? Eso a lo sumo, si Coca-Cola Company tuvo alguna ganancia, será considerado que un beneficiario del exterior. Y el sujeto que le paga le retiene. ¿Sí? Ahora, si Coca-Cola se instala en Argentina sin crear una sociedad, alquila un galpón, ¿sí? Empieza a fabricar, empieza a generar algún negocio, quizás hasta contrate personal, ¿sí? De alguna manera configura la existencia del establecimiento permanente, ¿sí? Hay una línea divisoria gris donde hay que distinguir qué es un establecimiento permanente. Por ejemplo, si leen el artículo 22, les recomiendo que lo lean en detalle. Me dice, por ejemplo, si la empresa del exterior no viene a Argentina, ¿sí? Pero contrata a un argentino, ¿sí? Para que le preste servicios, ¿sí? Para que de alguna manera tome los servicios que debió realizar la del exterior y los haga acá, ¿sí? Bueno, si ese argentino está acá, es una empresa radicada y paga impuestos por las ganancias que obtiene acá la empresa argentina, sería de alguna manera, estaría cubierto, por así decirlo, la obligación tributaria, ¿sí? Ahora, si ese argentino trabaja exclusivamente para Coca-Cola Company, para seguir con el ejemplo, perdón la Coca-Cola, y no tiene otros clientes no es independiente respecto a la sociedad que lo contrató, podría dar un indicio de que estamos en presencia de un establecimiento permanente, porque es como si Coca-Cola estuviera radicada acá. Y hay que ver si las ganancias que está obteniendo, en ese caso, la empresa de afuera, a nivel mundial, no tienen que ser grabadas, al menos una parte, en Argentina. ¿Sí? Por eso se crea esta norma que parece medio difusa, pero le da las herramientas al fisco cuando encuentra algún caso parecido para proceder a grabarlo o a obligarlos a inscribirse o lo que fuera. Les pongo un ejemplo que no es tan raro. Empresas de software, por ejemplo. Está de moda ahora, capaz que todos escucharon algún caso. Y no solo el software, ¿no? Pero digo, pues ese es el caso más evidente. Los profesionales de la tecnología y la información trabajan desde su casa muchas veces para afuera, ¿sí? Ahí, nada, yo trabajo para afuera, le hago una factura, pagaré mis impuestos, corresponda acá, etc. Ahora, esa empresa de afuera empezó a contratar muchos profesionales argentinos. De repente andaban bien, ¿sí? Y un día juntó a 5 o 6 y ya les alquiló un departamento, ¿sí? Para que se junten y hagan una reunioncita de trabajo de vez en cuando. Y ya puso un manager, ¿eh? Y de repente, lo que era una contratación individual ya ahora tiene un equipo de trabajo trabajando en forma física acá para la empresa. Y cuando te querés acordar, eso puede ser un establecimiento permanente. Y la realidad es que nadie está facturando eso, porque hay 5 facturas de los 5 flacos hacia la empresa de afuera, ¿sí? Capaz que son facturas de modo tributo. Pero capaz que con esa ganancia de los 5 flacos, con lo que hicieron los 5 flacos, la empresa hizo un contrato millonario porque crearon un software muy importante. Y esa ganancia quedó afuera. Entonces el fisco tendría ahí la potestad para decir, no, todo lo que vos facturaste afuera es ganancia de fuente argentina. Porque ese software se hizo a lo mejor 100% con mano de obra local. Digo un ejemplo, no quiero decir que sea así. ¿Pero me siguen? Entonces, llegado el caso, el establecimiento permanente también podría ser considerado una sociedad de capital.
Por supuesto vamos a entrar en un terreno más litigioso y más dudoso, pero el fisco tiene el elemento para así considerarlo. Bueno, y por las dudas a los establecimientos permanentes también, cuando remesan utilidades a la casa matriz, les aplica el 7% como si fueran dividendos, aunque técnicamente no lo son. Bueno, yo les dije que hasta 2018 la escala del impuesto a ganancias fue 35% fija, ¿sí? Para todos los sujetos de empresa. De hecho, seguimos usando la de 35 para cuando hacemos el cálculo de las presunciones de beneficiario exterior, ¿se acuerdan? Que presumimos que hay una ganancia de fuente argentina del tanto por ciento y a eso le aplicamos el 35%. Eso sí ya hace. Ahora bien, a partir de 2018 se establecieron 3 alícuotas y luego fueron modificadas, no llegaron a regir. Primero se estableció una escala del 35 que bajaba al 30 y luego bajaba al 25. Eso finalmente no ocurrió. Mientras estábamos en vigencia de la escala del 30, hubo otra reforma y que estableció la alícuota como la tenemos ahora, ¿sí? La escala como la tenemos ahora. En definitiva, hasta 2018 fue el 35, después hubo 2 años al 30, y a partir del 2020 o 2021 en realidad, empezamos con esta escala, ¿sí? Que no es la que está vigente ahora, por las dudas, ¿no? Pero me interesa que la entiendan porque el formato es el mismo. En la escala vigente, que esta tuvo vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, tenemos 3 tramos. Los primeros X pesos, que en ese momento eran 5 millones al 25%, luego un tramo al 30% y un tercer tramo al 35%. Como la escala de persona humana, que tiene, si yo estoy en el último tramo, voy a tributar una parte al 25, una parte al 30 y un tramo al 35, ¿sí? O sea, la escala es progresiva, ¿sí? Esa escala, la particularidad, y esto creo que fue novedoso porque en los últimos años no había sido así, se estableció una actualización automática, ¿sí? O sea, la escala se actualiza automáticamente por índice de precio del consumidor a partir del 1 de enero de 2022, ¿sí? Entonces, siempre con el índice de octubre de cada año se actualiza la escala que se usa para el año siguiente. Por eso tenemos vigente, primero tuvimos esta escala, después tuvimos otra parecida que rigió a partir de 2022, que era la misma pero actualizada un año por índice de inflación. Tuvimos otra de 2023, tuvimos otra que rigió para el 2024. Fíjense que lo que era 5 millones ya está en 34 millones por la inflación que hemos tenido. Tenemos la que está vigente ahora, porque estamos liquidando los impuestos de 2025, ¿sí? Por ejemplo, si estamos liquidando ahora ganancias de 2025, ganancias 2025 sociedades, vence ahora los primeros días de mayo, el 10-12 de mayo. Los cierres de 2005. Que ustedes saben que la sociedad de capital presenta una declaración jurada 4 meses y 10 días después del cierre. Entonces estamos usando esta escala. De 0 a 101 millones tributan el 25% directo. Si la ganancia está entre 101 y 1016 millones, va a tributar un fijo de 25.419 más un variable que es el 30% sobre lo que exceda de 101 millones. Y si en cambio la ganancia está por encima de los 1.016 millones, van a tributar 299 millones fijos más el 35% de lo que exceda de 1.016 millones. Esa es la escala que estamos usando ahora. Rige para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025. O sea, si yo en abril presenté una declaración jurada de una sociedad que cerró en noviembre de 2024, ¿sí? Usaba esta escala. Esta, la de 24. Pero si ahora presento una de un ejercicio, un cierre de diciembre, presento esto, con esta escala, ¿sí? Porque justo para los cierres de enero
para los ejercicios que empiezan en enero cambia la escala. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está publicada también la escala para los ejercicios 2026, que es esta que está acá, ¿sí? Que es la misma, pero actualizada un año por inflación, ¿sí? Se las dejo acá y me tomé la molestia de incorporar las diapositivas de cada escala, porque en el libro no las tiene actualizadas. Creo que en el libro tiene hasta 2024, ¿sí? Entonces tengan este material en mano, ahí tienen la escala de 2025 y 2026. Profe, una consulta. Sí. Si, por ejemplo, tengo una empresa que inició su ejercicio en el 2024 y lo cerró en el 2025, Sí. ¿voy a tomar la escala del 2025? O sea, ¿tomamos la del año de cierre? No. Yo Ah. dije ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025, ¿sí? Bien. Si tu ejercicio inició en 2024, toma la escala de 2024. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Lo ven acá arriba? Ejercicios iniciados entre tal fecha, ¿sí? O sea, la escala del 2025 es para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025. En definitiva, esa escala ¿para qué rige? Para los cierres diciembre de 2025, enero 26, febrero 26, hasta noviembre 26, ¿sí? Diciembre 26 va con la escala nueva, con la escala 26. ¿Me siguen? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Existe también una alícuota especial incrementada, ¿sí? Para las sociedades que tengan rentas derivadas de explotación de juegos de azar, ¿sí? Cuando hablamos de casinos, realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y o de apuestas automatizadas, plataformas digitales de apuestas, etcétera, todo eso tributa a una escala incrementada del 41,5%. De alguna manera, el Estado considera, digamos, nocivo para la población el juego, y aún el juego legal y permitido, entonces le aplica una escala más elevada de imposición. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con la alícuota, con la escala del impuesto a la ganancia, ¿sí? Insisto, sobre esta escala tributarán las sociedades de capital y una vez pagado el impuesto tendrán que, por supuesto, pagar su impuesto con las retenciones, anticipos que correspondan, todo a nombre de la sociedad de capital. Y en caso que decidan distribuir las utilidades a los accionistas, las utilidades van a estar grabadas al 7%, ¿sí? Una retención en la fuente que practica la sociedad al accionista, y luego el accionista lo incorpora en su declaración jurada con una alícuota cedudal del 7%. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, para más datos, las sociedades de capital van a ser contribuyentes del impuesto desde que se crean, ¿sí? La ley nos dice desde la fecha del acta fundacional o celebración del respectivo contrato según corresponda, y hasta que se produzca la distribución final, ¿sí? O sea, desde que yo creo el acta fundacional de la sociedad o el contrato social de la misma, lo primero que ocurra, desde ese día todas las ganancias que tenga la sociedad son parte de la tributación de la sociedad de capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca la distribución final de los bienes. Fíjense que no dije hasta que se produzca la disolución de la sociedad, sino que hasta que se produzca la distribución final de los bienes. O sea, hasta que los bienes lleguen a los accionistas o a quien llegue cuando se disuelva la sociedad. ¿Sí? Las sociedades en liquidación siguen siendo sociedades de capital sujetas al impuesto mientras no efectúen la distribución final, mantiene el carácter de sujeto del impuesto. ¿Por qué? Porque la distribución final de los bienes también es un hecho imponible y grabado. ¿Sí?
Porque si yo estoy liquidando una sociedad y no distribuí todavía lo que hay adentro, primero que no está totalmente liquidado, ¿sí? Segundo, que cuando la liquide y distribuya lo que hay adentro, ¿qué voy a tener? Impuesto. Si distribuyo plata, ¿sí? Seguramente estoy distribuyendo un dividendo sujeto al 7%. Y si distribuyo bienes, supónse que damos de baja una sociedad anónima, ¿sí? Damos de baja una sociedad anónima y lo único que tenía era un inmueble, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? Se lo llevan los accionistas, ¿no es cierto? O sea, tenemos una sociedad de capital, no queremos operar más, nos fue mal, nos fue bien, no importa, no es negocio, nos peleamos, los accionistas, lo que fuera. Cerramos, disolvemos la sociedad, distribuimos el inmueble, vuelve a los accionistas, ¿sí? Eso es una distribución de bienes que no es otra cosa que un dividendo de la especie, o un dividendo o un rescate de acciones o una reducción de capital. Hay que ver el tratamiento desde el punto de vista societario. Pero para la sociedad eso es una venta, ¿sí? Cualquier entrega de bienes que haga la sociedad a terceros, y en este caso a sus accionistas, va a ser considerado venta y debe considerarse el valor de mercado de los bienes, no al valor de libros, ni al valor contable, ¿sí? Ejemplo, la sociedad cerró ejercicio y dice, vamos a darle 1.000.000 de pesos de utilidades a los accionistas, ¿sí? O vamos a un número más grande, 20 millones de pesos. Y yo, como soy accionista, me toca la mitad, tengo 50% de acciones, me tocan 10 millones de pesos de dividendos. Pero resulta que la sociedad el día de mañana no tiene plata para darme y me dice, mira, no te quieres llevar el auto. La sociedad tiene un auto usado ahí que no están usando mucho, que vamos a suponer que vale 10 millones de pesos, ¿sí? Y yo digo, sí, dame el auto, yo me lo ponelo a mi nombre y yo lo vendo, ¿sí? Eso, para mí, ¿qué es? Un dividendo en especie, ¿sí? Valuado en 10 millones de pesos. Para la sociedad es como si hubiera vendido como si me hubiera vendido a mí el auto, ¿sí? A 10 millones de pesos. Yo si lo hubiera pagado y después cuando tiene la plata me decía, me olvídate los dividendos. Y ahí van los 10 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier distribución de bienes que haga la sociedad debe ser a valor de mercado y va a ser considerada venta. Entonces, para la sociedad, tiene implicancias tributarias la entrega de un bien, un inmueble, un auto, lo que fue, bienes de uso, bienes de cambio, ¿sí? Entonces, lo debe considerar como una venta a un tercero a su valor de mercado, ¿sí? Por eso es que es tan importante tener en cuenta que cuando disolvemos una sociedad, hasta que no están distribuidos íntegramente los bienes a los accionistas, la sociedad puede seguir siendo sujeto de líquido. A ver, ¿por qué? No. Ah, vos me preguntás por el 7% de retención. Sí, probablemente, a ver, podemos argumentar ahí imposibilidad de retener, porque no te voy a quitar la rueda y se voy a dar a 7%, digamos, ¿no? Podemos argumentar imposibilidad de retener porque el pago es íntegramente en especie, o por ahí es más prodigio que el accionista ingrese él por motus propio el 7% y después se lo tomen en la calle jurada, para no tener que pasar por una comunicación al fisco de imposibilidad de retener, que a veces te puede traer una inspección, digamos. Pero sí, prácticamente es imposible retener sobre un pago en especie cuando no hay una parte que se pague en efectivo, ¿sí? Si yo te tengo que dar 10 millones y te doy un auto, no te puedo retener, ¿sí?
Ahora, si te doy un auto y una parte en efectivo, ahí sí puedo retener sobre efectivos el total. Bueno, finalmente dice, la cesación de negocios por venta, liquidación, permuta u otra causa implica la terminación del ejercicio fiscal y obliga a presentar una declaración jurada correspondiente. Si yo ceso mi actividad, tengo que cerrar ejercicio ahí y presentar una declaración jurada por los periodos transcurridos, aunque no coincida con mi ejercicio fiscal, ¿sí? Porque he cesado actividad antes de mi cierre de ejercicio. Bueno, lo que dijimos hasta recién, ¿no es cierto? Distribución de dividendos, siempre sujeta al 7%. ¿Qué pasa si yo tengo dividendos anteriores al 2018? ¿Sí? Porque yo les dije que esto regía desde 2018. Exactamente rige desde el ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018. Podría ocurrir que yo soy una sociedad anónima que tengo resultados acumulados, resultados no asignados sin distribuir, porque por política nunca distribuí resultados, y tengo resultados de 2016, 2017 sin distribuir, ¿sí? Como aplicamos ajuste por inflación a los balances, esos resultados se han reexpresado, y todavía son un valor, digamos, actualizado por inflación. Yo quiero distribuir esos dividendos. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué opinan? Esos dividendos no tienen el 7%, porque los dividendos que están sujetos al 7% son los que corresponden a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Entonces, les tengo una buena y una mala noticia, ¿sí? Los dividendos anteriores al 1 de enero de 2018 son, punto uno, no computables, ¿sí? Los puedo distribuir sin impuesto alguno y los voy a incorporar en la declaración jurada del socio como renta no computable, ¿sí? ¿Cuál es la mala? Que en esa época todavía estaba vigente el impuesto de igualación, que ya en un ratito les cuento de qué se trata. Pero era un mecanismo que existía en esa época y que me castigaba la distribución de dividendos que no habían pagado impuestos, ¿sí? O sea, cuando yo distribuía dividendos que excedían a las utilidades tributables, me aplicaba un 35% de retención. Suena medio complicado, pero supónganse, yo contablemente ganaba 100 pesos y tributariamente ganaba 80. ¿Por qué? Porque mi balance ganaba 100 y en mi declaración jurada de ganancia hacía un ajuste en menos por algún motivo, por una exención, supónganse, por 20. En definitiva, mi ganancia contable era 100, mi ganancia impositiva era 80. Mi impuesto se pagaba sobre 80, pero mis dividendos se distribuían sobre lo contable, que es sobre 100. ¿Me siguen? El accionista recibía 100, ¿sí? Esos 100 habían pagado impuestos y 80 sí, 20 no. Entonces me aplicaba una retención del 35% de los 20, ¿sí? Ya en un rato les cuento un poquito de eso. El impuesto de igualación nunca se derogó, pero la reforma de 2018, cuando hablo de la reforma de 2018 es la ley 27430, pero la nombro cada rato y a veces no los quiero aburrir con eso. La reforma de 2018 estableció que el impuesto de igualación no se derogaba, pero se dejaba de aplicar para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Se coincide con el establecimiento de la retención del 7% sobre dividendos. En definitiva, el impuesto de igualación tiende a cero, ¿sí? Digamos que cada vez se aplica menos. ¿Cuándo se aplica? Cuando estemos en presencia de una distribución de dividendos que son anteriores a 2018 y siempre que se distribuyan utilidades que no pagaron impuesto en ese ejercicio. O sea, un cálculo bastante complejo de hacer, ¿sí? El paso del tiempo ya hace, es muy raro que estemos distribuyendo utilidades anteriores a 2018, pero bueno, podría pasar, por eso lo comento. ¿Estamos de acuerdo? En un ratito volvemos sobre el impuesto de igualación y les explico cómo era el mecanismo de cálculo. Y distribución de dividendos en especie, ¿sí? Los bienes distribuidos deben considerarse a su valor corriente en plaza.
Cuando la puesta a disposición origina una diferencia entre el valor corriente en plaza, esa fecha y su costo impositivo, la misma se encuentra grabada en el ejercicio que se realice. Lo mismo ocurre al revés. Si vamos al artículo 2 de la ley de impuesto a la ganancia, cuando me habla de concepto de venta, ¿sí? ¿Qué es venta para el impuesto a la ganancia? Entre otras cosas me dice cualquier entrega de un bien, aporte a sociedades, distribución en especie, etcétera, todo es venta. Si yo, por ejemplo, accionista, quiero hacer un aporte de capital para crear una sociedad, ¿sí? Nos juntamos 3 accionistas, vamos a poner 10 millones cada uno y vamos a armar una sociedad que se va a dedicar a explotar el bar de acá de la esquina de la facultad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por eso no tengo 10 millones de pesos. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a aportar unas mesas, una silla y unas computadoras, que sí tengo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso para mí es venta. Es como si yo le vendí a la sociedad por 10 millones esos bienes. La sociedad me hubiera pagado 10 millones, me quedo con 10 millones en el bolsillo. Hasta ahí no soy socio, ¿sí? Y después agarro 10 millones y se los aporto a la sociedad. Una ficción entre comillas, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, todos esos aportes son considerados venta. Después, ¿qué tratamiento positivo tienen? Bueno, dependerá de mi caso, si soy persona humana, jurídica, etcétera. Entonces, ya veremos cada caso qué tratamiento tiene una venta, ¿sí? Lo mismo en el caso cuando la sociedad distribuya bienes en especie, ¿sí? Tiene el tratamiento como si hubiera vendido esos bienes. ¿A qué valor? A su valor de plaza, a su valor de mercado, ¿sí? No me vengas con que le vendiste el auto al accionista por 2 pesos, porque todos sabemos que el auto vale 100 pesos, ¿entendés? Si vos le vendiste el auto a 2 pesos, tributaste impuesto a ganancia por 2 pesos, pero en realidad le estás dando una renta encubierta al accionista por 98 pesos, porque el auto vale 7. O sea, eso será tratado como dividendo o lo que corresponda, ¿sí? En la práctica, si viene la AFIP y me hace una inspección a mí, a la sociedad, le va a decir, no, esa venta no fue por 2. O sea, vos declarala lo que quieras, pero a mí pagame el impuesto como si lo hubieras dicho a 100, porque el valor de mercado del vehículo es 100. ¿Siguen? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, vamos a otro tema. Dentro de las deducciones aplicables para sociedades de capital, una de las principales deducciones a computar o a realizar es la que tiene que ver con honorarios de directores y síndicos, ¿sí? Es uno de los ajustes que vamos a hacer en declaración jurada de impuestos a las ganancias. La sociedad generalmente tiene una política de retribuir a los directores y síndicos que trabajan en la misma, ¿sí? Y esa retribución, genéricamente llamamos honorario de directores, honorario de directores y síndicos, es deducible en la declaración jurada de impuestos a las ganancias, ¿sí? La ley de sociedades comerciales, o ahora llamada Ley General de Sociedades, me establece un límite a la retribución que la sociedad le puede asignar a sus directores, ¿sí? Que está dado por el 25% de las utilidades, ¿sí? Y me establece que ese límite solo se puede superar en circunstancias extraordinarias, cuando la asamblea de accionistas así lo apruebe, cuando se trate de casos donde hay muy exiguas utilidades o casos similares. ¿Esto por qué? ¿Por qué la ley de sociedades me establece lo que vamos a retribuir a los directores? Porque la ley de sociedades de alguna manera quiere preservar a los accionistas que no son directores.
a los accionistas, si querés, minoritarios, ¿sí? De lo contrario, los que manejan la sociedad, que son los que están en el directorio, se votan 100% de utilidades como honorarios, y yo que soy accionista minoritario y no estoy dentro de la empresa, nunca veo, pueden pasar años sin que vea un peso de dividendo. ¿Me entienden? Entonces la ley de sociedades dice, no, para. Todo bien, retribuir a los directores, pero con un determinado tope, ¿sí? Y ese tope solamente en circunstancias muy extremas y aprobada por la Asamblea de Accionistas se puede superar. Es una norma societaria. Hasta acá no hablé de impuestos, ¿sí? La ley de impuestos a las ganancias toma ese concepto de la ley de sociedades, la ley de sociedades comerciales, que hoy es Ley General de Sociedades. La ley de impuestos a las ganancias toma ese concepto y me dice, vos le podés retribuir a los directores, pero no puedes deducir como gasto en el impuesto a la ganancia más del 25% de la utilidad contable en concepto de honorario directo, ¿sí? ¿Y qué pasa si no hay utilidades contables? Bueno, para eso tenemos un monto fijo, ¿sí? Eso me dice la ley. El problema es, como todo, que ese monto fijo no se actualizó nunca más. Creo que se actualizó en el 99, ¿sí? 99 para acá, no sé si ustedes habían nacido, pero hemos tenido inflación. Entonces el monto fijo hoy, ¿saben cuánto es? 12.500 pesos por cada director, ¿sí? 12.500, todo junto, en efectivo. Esto significa que la ley de impuestos a ganancias me dice, los honorarios a deducir, cuando le pagué honorarios al directorio, vos podés deducir el mayor de dos topes, ¿sí? Un tope fijo, 12.500 por cada director, o un 25% de las utilidades contables del ejercicio. Ese es un tope variable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no hay utilidades contables en el ejercicio? Pues yo quebrante. Bueno, el tope variable no aplica y te quedas solamente con el tope fijo, que es 12.500 por cada director, es parecido a nada, ¿no? Imagínate, trabajaste como director de una sociedad durante todo un año y te remuneraron con 12.500 pesos al año, no mensuales, ¿sí? Esa sería otra cosa. ¿Me siguen? Es más, como, fíjense que las cosas que hacen nuestros legisladores, ¿no? Hubo una ley de equidad de género hace unos años y como pauta impositiva, o sea, una ley que de equidad de género, pero que tuvo modificaciones impositivas, se decidió elevar el tope fijo en un 40% para los directores mujeres y en un 60% para directores que eran travestis, transexuales o transgénero. Lo cual a lo mejor estará muy bien desde el punto de vista de equidad de género. Lo que pasa es que la elevación fue de 12.500 a 17.000 pesos anuales o a 20.000 anuales. O sea, no existe. Para nosotros es la nada misma. Nosotros hasta cuando liquidamos impuestos prácticamente tenemos en la cabeza que no hay tope fijo, ¿sí? Porque que te permitan deducir 12.000 o 20.000 por cada director es lo mismo que nada. ¿Estamos de acuerdo? En definitiva, usamos el tope variable y si no hay tope variable, lamentablemente no vamos a poder deducir honorarios directores. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Dame un minuto. ¿Sí? Estamos hablando de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, ¿sí? En las sociedades de responsabilidad limitada se llaman socios gerentes, no se llaman directores, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el límite entonces? Podemos deducir, si una sociedad decide pagarle a sus directores el 100% de las utilidades, ¿puede hacerlo? En principio sí, si la ley de sociedades lo permite, supongamos que sí, ¿sí? Pero no lo va a poder deducir.
¿Lo va a poder pagar? Sí, pero no lo va a poder deducir. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso, de cuando se asignen honorarios en exceso. ¿Cuánto va a poder deducir? Tope fijo, 12.500 por cada director. Tope variable, 25% de qué? De utilidad contable, no de la utilidad positiva, de utilidad contable, excede de balance. Sí, de ejercicio. De los dos límites, el mayor. En el 99% de los casos, el mayor es el tope variable, por lo que dije recién. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es para directores. El síndico no tiene tope, ¿sí? Los honorarios del síndico no están topeados. Los que están topeados son los directores. Para que los honorarios sean deducibles, tienen que estar aprobados por asamblea y tiene que haber una asignación individual. No basta con que haya una asignación global. Si la sociedad en una asamblea dice vamos a remunerar a los directores con 1.000.000 de pesos, no están aprobados. Están aprobados globalmente, pero no son impositivamente deducibles, porque no están asignados individualmente cuánto le toca a cada uno. No tenemos por qué asimilar que si hay 3 directores es 1/3 para cada uno, pues la sociedad dispone de otra cosa. Entonces, tiene que haberse hecho la asignación individual. Fíjense, esto es un tema más contable, nosotros cerramos un balance, ¿sí? Generalmente, vamos a suponer que cerramos un balance el 31 de diciembre de 2025. Generalmente no provisionamos los honorarios de ese balance, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto le vamos a pagar de honorario de director. Cerramos el balance. Lo más probable es que 2 o 3 meses después haya una asamblea que aprueba el balance, ¿sí? Aprueba las utilidades, los estados contables en general, y en base a la performance del ejercicio, a cómo fue el año, a cuántas utilidades hubo, la asamblea en ese momento decide si corresponde retribución o no al directorio. Y en ese momento decide cuánto retribuir al directorio. Por eso es que generalmente los honorarios directores no los contabilizamos en el balance del año anterior, porque cuando cerramos el balance no hemos hecho la asamblea para aprobar el balance, justamente. ¿Me siguen? Lo más normal es que cerremos el balance en diciembre, lo terminamos de hacer en enero, febrero, por ahí, marzo, y en marzo, abril, mayo, hacemos la asamblea y aprobamos el balance. ¿Sí? Entonces, viene la asamblea y dice, bueno, vamos a aprobar 1.000.000 de pesos de retribución al directorio. La ley de impuesto a las ganancias me dice, gracias, la ley de impuesto a las ganancias me dice que los honorarios directorios van a ser deducidos aplicando el mayor de esos dos topes y pueden ser deducidos por el ejercicio por el cual se aprueban siempre que los honorarios sean asignados individualmente antes del vencimiento de la declaración jurada. O sea, si yo, supongamos que la declaración jurada del año 2005 vence el 10 de mayo de 2026, ¿sí? Si yo, antes del 10 de mayo de 2026, hago la asamblea y apruebo los honorarios a los directores en forma individual, ¿sí? En forma individual significa, vamos a aprobar 1.000.000 de pesos, de los cuales a José le va a tocar 300.000, a Lucas 400.000 y a Laura 300. ¿Sí? ¿Me entienden? No hace falta que estén pagados. Basta con que estén aprobados por asamblea y aprobada su asignación individual. No hace falta que yo les haya dado la plata ya. ¿Sí? En ese caso, si eso se hace antes del 10 de mayo, esos honorarios los voy a deducir en la declaración jurada 2025. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son honorarios por la gestión de 2005, aunque se aprobaron en los primeros meses de 2006.
¿Qué pasa si la asamblea no se hace antes del 10 de mayo? O si se hace la asamblea y aprueba su asignación global y no se aprobó su asignación individual. En ese caso, los honorarios van a ser deducidos en el ejercicio por el cual se asignan. Si se asignaron en junio, van a ser deducidos en 2026. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Si el balance se presenta tarde y la asamblea se realiza tarde, no vas a poder deducir los honorarios en 2025. Claro. ¿Eh? Si la asamblea se hace en junio, no podés aprobar los honorarios antes del vencimiento de que se jura. ¿Eh? Así de fácil. ¿Estamos de acuerdo? De los dos topes aplica el mayor. Por eso les insisto mucho con que el tope fijo no se actualiza desde hace casi 30 años. 12.500 pesos hoy no me aplica nada. O sea, si la sociedad no tuviera utilidad contable y tuviera quebranto, en ese caso lo máximo que podríamos deducir sería 12.500 pesos por cada director, pero es nada. ¿Sí? Bueno. Lo que les dije recién acá, ¿no es cierto? Artículo 222 del decreto reglamentario me establece que si se asigna antes del vencimiento de la declaración jurada, se deduce en el ejercicio por el cual se abonan los honorarios. Si se asignan después del vencimiento, en el ejercicio en que se proceda a la asignación. ¿Sí? Bueno, cuando yo les dije recién que el tope variable está dado por el 25% de utilidad contable, ¿sí? ¿Qué es la utilidad contable? La que surge del balance, que es el resultado contable neto de qué. La última línea ahí. ¿Qué hay en la utilidad contable? Yo llego a un resultado bruto, después resto gasto de administración, gasto de comercialización, resultado neto, resultado bruto operativo. Puede haber rentas exentas y gastos no deducibles, pero están todos incluidos en la utilidad contable, no están discriminados en el balance, ¿cierto? Y la última línea me dice impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y llego a un resultado final neto de impuesto a las ganancias. Una utilidad contable bien calculada se expone neta de impuesto a las ganancias que voy a pagar el 10 de mayo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, a alguno que le guste la matemática, quizás ya se está preguntando, profe, ¿cómo sabe usted, o cómo sabes vos, cuál va a ser el impuesto a las ganancias de esa sociedad para contabilizarlo en el balance? Si para saber el impuesto a las ganancias tenés que saber los honorarios que vas a deducir, porque los honorarios que vas a deducir te van a bajar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y los honorarios a deducir todavía no lo sabes porque no los aprobaste. Pero al mismo tiempo, los honorarios a deducir son el 25% de utilidad contable, que está neta de impuesto a las ganancias. Entonces, el 25% necesito saber el impuesto, pero para saber el impuesto necesito saber el honorario a deducir, que a su vez dependen del impuesto. ¿Sí? Eso es una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Bueno, para eso desarrollamos una fórmula. Yo alguna vez la probé y créanme que funciona. ¿Sí? La despejé, todo. Si quieren, se ponen, a que les guste la aritmética, lo puede hacer. Yo se las doy por dadas, ¿sí? Pero esta fórmula, que parece así como complicada, no hace otra cosa que resolver una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Esto no es impuesto, esto es matemática. ¿Y hay una fórmula para cada año? No, hay 3 fórmulas por año. Porque antes era más fácil porque había una sola del 35%, ahora tenemos el 25, el 30 o el 35. Y no es igual. Les muestro directamente la que está vigente
Ahí tengo hasta el 2016, pero les muestro la de 2005, ¿sí? Esto también no lo van a encontrar en libros, es material de consulta, ¿sí? No lo van a encontrar en el libro porque no está actualizado, ¿sí? Fíjense, arriba está la escala de impuesto a la ganancia vigente para el año 2005, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2005. Y más abajo, la fórmula, primero, segundo o tercer tramo de la escala, según si estamos en un contribuyente que tributa por el primer tramo, por el segundo tramo, por el tercer tramo. Estos importes surgen de despeje de fórmulas, ¿sí? Partiendo de una fórmula básica que es esta, donde sepan que la H es el importe máximo de honorario director a deducir, ¿sí? La UI es la utilidad impositiva antes de deducir honorarios y antes de quebranto. Y la UC es la utilidad contable antes de impuesto a las ganancias. Estos datos yo los tengo, a estos dos, la UI y la UC. La UC es la utilidad contable. Yo tengo toda la utilidad contable, lo que me falta es el impuesto a ganancias. Paro ahí. Utilidad contable antes de impuesto a ganancias es la UC. Es un dato que yo, en condición normal, lo tengo. Entonces, de balance, lo tengo. Lo que no tengo es el impuesto a ganancias, porque para saber el impuesto a ganancias necesito saber el honorario deducible, y ahí se me complicó. Y la UI es la utilidad impositiva antes de honorarios. ¿Cuál es la utilidad impositiva antes de honorarios? Partiendo de utilidad contable, ajustes en más o en menos, como la utilidad contable la tengo, porque tengo la utilidad contable antes de impuestos, que esa me sirve para liquidar ganancias. Entonces parto de utilidad contable de impuestos, hago los ajustes que corresponden para llegar a la utilidad impositiva. Y tengo una utilidad impositiva que no es final, pero es antes de honorarios. Entonces esa también la tengo. ¿Sí? Entonces estos dos no son incógnitas para mí. Despejando, yo llego a esta fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, para un tramo de 35%, 88 millones más el 0,25 de la OC, menos el 0,0885 de la UI, menos 74 millones dividido por 0.9125, me da el importe de honorarios máximos a deducir. Les juro que funciona. ¿Sí? Después pruébenla, inclusive en el libro creo que está la de 2024, pero hay ejemplos numéricos, pruébenlo y funciona. ¿Sí? Y si alguno quiere, se lo puede poner a pensar y la despeja. Esta fórmula es la que usamos cuando queremos saber cuánto es el máximo de honorarios a deducir por el límite variable, aplicando el 25% de utilidad contable. Una vez que sacamos el máximo de honorarios a deducir por el límite variable, ya podemos sacar la utilidad, la ganancia neta sujeta a impuestos, porque de la UI restamos los honorarios, llegamos a la ganancia neta sujeta a impuestos. Calculamos el impuesto. Una vez que tuvimos el impuesto, llegamos a la utilidad contable neta de impuesto a las ganancias, la utilidad contable final, que es la que multiplicada por 25% me da el límite de honorario que se supone que ya lo calculamos, y ahí tenemos la comprobación de que el cálculo que hicimos es correcto. Lo bueno es que esta fórmula parece difícil, pero siempre la podemos comprobar. Si cuando hago la comprobación no me da, es porque metí a pata en algo. ¿Me siguen? Bueno, como les dije recién, ahí les dejé la fórmula para el 2022, 23, 24, 25 y hasta 26. Acá tienen otra forma de cálculo, pero bueno, es lo mismo porque hay que cambiarle por la escala, o sea, termina siendo lo mismo. En definitiva, cuando yo quiero retribuir a los directores, yo los retribuyo con lo que quiero, ¿sí? Pero no va a ser deducible si me excedo del límite. Después les cuento qué hacemos con lo que no es deducible. ¿Cuánto los puedo retribuir? 25% de utilidad contable, o un fijo muy bajito. 25% de utilidad contable. Calculo el 25% de utilidad contable. ¿Qué es la utilidad contable? Es la ganancia contable del balance
neta del impuesto a las ganancias determinado, ¿sí? Porque pasó, hay algún caso en la jurisprudencia, donde el balance tenía un impuesto a las ganancias que al final no fue real. Que como vos cerrás el balance en diciembre y a lo mejor hasta mayo puede haber alguna diferencia de cálculo, y la justicia interpretó que estaba mal y que la utilidad contable que hay que tomar es la utilidad que surge del balance neta de impuesto a la ganancia final, determinado, de que se presenta en la declaración jurada. ¿Sí? Esa es la base para el 25%. Una vez que calculamos el tope máximo de honorarios a deducir por límite variable, podemos deducirlo en la declaración jurada y calculamos el impuesto determinado. ¿Sí? Ahora bien, esto venía con lo que preguntaste vos hace un rato. Lo que estamos hablando ahora es exclusivamente honorarios al directorio. ¿Sí? ¿Qué son honorarios al directorio? Lo que remuneramos a los directores de la sociedad. ¿Quiénes son los directores? La sociedad, cuando el acto constitutivo en su estatuto o en la asamblea, nombra X cantidad de directores, 1, 2, 3, 10, etc. Que son los que de alguna manera dirigen
o 12.500 pesos de importe fijo. ¿Sí? De los dos límites, el mayor. La sociedad abonó honorarios de directorio en exceso de ese límite. ¿Sí? Para la sociedad está claro que ese honorario en exceso no va a ser deducible. ¿Sí? Ejemplo, la sociedad aprobó honorario de directorio por 3 millones de pesos. Cuando hicimos el cálculo del 25% de utilidad contable, el 25% era 2 millones y medio. Quiere decir que hay 500.000 pesos abonados en exceso al directorio. Eso no quita que son honorarios, ¿sí? Simplemente que la sociedad no los va a poder deducir. La sociedad no los deduce y listo. Ahora bien, ¿qué tratamiento tienen para los directores esos honorarios? ¿Sí? A ver, los 2 millones y medio, que es la parte que la sociedad dedujo, para los directores, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los 2 millones y medio para los directores? ¿Una renta? ¿De qué categoría? Tercera, si trabajo personal. No. ¿Cuál? ¿Sí? Son honorarios profesionales. No son profesionales, son honorarios de directorio. Cuarta categoría. Entonces, la sociedad deduce 2 millones y medio que le pagó el director y el director recibe 2 millones y medio de renta de cuarta. ¿Sí? Es más, cuando le pagan, le retienen ganancias. RG 830, un régimen de retención, ustedes ya lo van a ver más adelante. Le retienen ganancias a cuenta, todo. Y él lo va a incorporar en su declaración jurada. ¿Sí? Ahora, la sociedad por una vez le paga 3 millones al directorio y deduce 2,5. ¿Qué hacemos con los 500.000? Los 500.000, les recuerdo, son honorarios, son no deducibles para la sociedad. ¿Y qué tratamiento tienen para el director? Acá me salgo un poquito de tercera y me meto un poquito en cuarta. ¿Sí? ¿Qué tratamiento tiene para el director ese honorario en exceso de lo deducible para la sociedad? ¿Sí? No. No. Mira, la ley primero te dice los honorarios abonados en exceso van a ser no computables. ¿Sí? O sea, significa, si le pagaste honorarios que no va a poder deducir, para el director no van a estar grabados. Cuando dicen no computables sería como una especie de dividendo. ¿Sí? Y hasta ahí veníamos bien. Pero después de que otro reglamentario te complica más. Porque primero la ley te dice, van a ser no computables siempre y cuando la sociedad arroje impuestos. Y el decreto reglamentario te lo complica más y te dice, siempre y cuando la sociedad arroje impuestos y que ese impuesto sea más alto que la alícuota del impuesto sobre el excedente no computable. Dicho en criollo, cuando vos le das una parte no computable, una parte no deducible al director, si vos, para que eso sea no computable para el director, la sociedad tiene que haber declarado como ganancia sujeta a impuesto una ganancia mayor al excedente no deducible. De entrada. Te lo hago fácil. Si la sociedad arrojó quebranto, primero ya no tenés. No, sí puede estar en el límite variable, porque el límite variable va sobre la utilidad contable. Podría haber utilidad contable, quebranto impositivo. Podría haber. La utilidad contable te da base de director 25% tope variable. Ese honorario deducible lo deducí en la declaración jurada y te da quebranto. Todo eso podría pasar. Si hay quebranto y vos aprobás honorarios que exceden el 25%, la parte que excede es 100% computable para el director. Es honorario grabado. Los 3 millones son grabados. La sociedad deduce 2,5, el director graba 3. ¿Sí? Ese es un caso extremo. Hay quebranto. Pero suponete que hay ganancia. ¿Sí? Si la ganancia es mayor, la ganancia sujeta a impuesto, es mayor al excedente no deducible de honorarios que aprobé, en ese caso los honorarios son no computables.
Si la ganancia sujeta a impuesto es menor, en ese caso, hasta el límite de la ganancia van a ser no computables en horario y a partir de ahí van a ser computables, o sea, grabados. No se asusten, lo van a ver bien en práctico esto, porque a veces es mejor entenderlo con números, pero se los explico con un ejemplo numérico sencillo. En el libro también tienen ejemplos. El límite deducible era 2,5 millones. La sociedad aprobó 3 millones para los directores. ¿Sí? Los 2,5 millones son deducibles para la sociedad. Ahí no hay duda. Los 500.000 no son deducibles para la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al director ahora. Los 2,5 millones son horarios grabados de cuarta categoría para el director. Ahí no hay duda. La pregunta es qué son los 500.000 que cobró adicionales. ¿Sí? ¿Son grabados o son no computables? Para eso tenemos que saber, primero, ¿la sociedad arrojó impuesto? Sí, arrojó impuesto. Si la respuesta fuera no, los 500.000 son grabados y listo. ¿Sí? Sí, arrojó impuesto de sociedad. Bueno, ¿cuál es la ganancia sujeta a impuesto de sociedad? Si es mayor a 500.000, todos los honorarios son no computables. Si es menor a 500.000, ¿cuánto es? La sociedad arrojó una ganancia impositiva de 280.000. Bueno, 280.000 son no computables para el director. Y los otros 220.000 son computables. Final, moraleja, en ese caso, el director va a tener 2.500.000 más 220, 2.720.000 computables y 280.000 no computables. 2.720.000 renta de cuarta grabada y 280.000 no grabada, como si fuera un dividendo. ¿Me siguen? Esa parte no computable en principio no está sujeto a retención de 7%. ¿Sí? Porque no es un dividendo. ¿Me siguen hasta ahí? Complicadito, ¿no? No tanto. Sí. Vos recibís 3 millones. Vos recibís 3 millones. En tu declaración jurada, renta de cuarta grabada, 2.720.000. Renta no computable es un concepto que justifica variaciones patrimoniales, como renta exenta, 220. ¿Entendés? Y pagás impuestos sobre... ¿Sí? Es no computable. ¿Sí? No es exento. Lee el artículo de exención y no lo va a encontrar. Es una renta que pagó impuestos en la sociedad. Por eso se dice que es no computable. ¿Sí? Pero en tu declaración jurada funciona como una renta exenta. ¿Sí? Sí. Sí. No exentos, ¿no? Me gusta más decir no computable. Sí. Sí. Los 2,5 millones, eso está grabado siempre, ¿cierto? La sociedad deduce un horario, el tipo cobra un horario, eso no hay duda, está grabado siempre. La duda es con el de acceso, con los 500.000 de acceso. Esos, en principio, son no computables, pero después del decreto reglamentario te dice, ojo, primero la sociedad tiene que pagar impuestos. Y segundo, la ganancia de la sociedad tiene que ser mayor al excedente no computable, si no hasta el límite. Y se los complico más, un minuto. Se los complico más. Ese mismo cálculo que le hice recién, ¿qué pasa si tenemos esa plata, pero repartida entre 4 directores? Y los 4 cobran distinto. Pues si los 4 cobran un cuarto cada uno, es lo mismo. ¿Sí? Los 4 cobran distinto. Tengo un excedente no computable de 220.000. ¿A cuál se lo doy? ¿A cuál de los 4 directores se lo doy? ¿Al que cobra más? ¿Al que cobra menos? ¿A los 4 igual? Hacemos la proporción. ¿Sí? ¿Cuánto honorario recibiste vos del total? ¿Qué porcentaje es? Bueno, te va a tocar el mismo excedente grabado y el mismo excedente no computable. ¿No? Sí, pero fíjate que te doy en tercera para que sepas lo que no puedes deducir, primero.
Y segundo, porque la sociedad va a hacer ese cálculo. El director va a recibir 3 millones. El director no sabe si esos son computables o no computables, porque ¿de qué depende de eso? Y depende del impuesto de la sociedad. O sea, el director en la práctica le tiene que preguntar a la sociedad, che, ¿qué tengo que hacer con estos honorarios? ¿Son todos computables o hay una parte no computable? Y la sociedad es la que hace ese cálculo y se lo informa al director. De hecho, cuando paga el honorario y retiene ganancias, le va a retener sobre la parte computable, no sobre la parte no computable. O sea que de alguna manera la sociedad tiene que hacer el cálculo. ¿Me entendés? ¿Me siguen? Imposible para mí, director. Yo recibo 3 millones, recibo un cheque por 3 millones. Yo no estoy en la declaración jurada de impuestos de sociedad, por ahí sí, pero no sé. O sea, me tienen que informar qué parte es computable y qué parte no. ¿Sí? De todos modos, estamos hablando para el hipotético caso que la sociedad apruebe honorarios que excedan el límite deducible. No ocurre mucho en la vida real, ¿sí? Porque esa sociedad tiene un buen contador que le dice, no aprobes más de honorario por tanto, porque si pagas por tanto, si aprobás en exceso no lo vas a poder deducir. O sea, es un gasto que no puedes deducir es tirar plata, ¿sí? Generalmente no se hace, ¿sí? Pero bueno, se los cuento por las dudas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que está acá, ¿cierto? Si no hay más preguntas de este tema, pasamos a otro tema que también se las trae. Disposición de fondos o bienes a favor de terceros. ¿Sí? O lo que algunos por ahí conocen como intereses presuntos. Técnicamente no es lo mismo, pero confundimos los conceptos. Disposición de fondos o bienes a favor de terceros. ¿Qué pasa? Cuando yo les cuento que hay un 7% de impuesto a los dividendos, ¿sí? A algunos ya se le ocurrió la idea y dijo, bueno, démosle dividendo a los accionistas, pero no disfrazado de dividendo. Que no se llame dividendo, ¿sí? Entonces, nació ese concepto que ustedes ya lo van a haber visto en segunda categoría quizá, de presunciones de dividendos, de lo que se llama dividendos fictos, ¿sí? Si yo te doy, te presto gratuitamente un auto de la empresa, ¿sí? O te presto, te doy el uso de un inmueble de la empresa. O le dejo que la esposa del director o el accionista se vaya a Buenos Aires en el avión de la empresa. ¿Sí? O le vendo un auto usado de la empresa a mucho menos de su valor de mercado. Todas esas son formas donde, sin que se note tanto, lo estoy remunerando al director, le estoy dando un dividendo encubierto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo hago de esa forma para no pagar el 7%. ¿Sí? La ley de ganancias me dice, no señor, todo eso son dividendos fictos. Son dividendos, si que quiere, ficticios. Págame el 7%. ¿Sí? Si la empresa compró un departamento en Buenos Aires para los viajes, para ir, tiene reuniones de trabajo, lo que fuera, ok. Pero si en ese departamento vive la novia del director, es un dividendo ficto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuánto vale eso? Y bueno, valor de mercado de ese alquiler, ¿sí? Y la ley me establece un par de presunciones, me dice 8% del valor del inmueble, del valor de mercado del inmueble, por año. O 20% del valor de si es un bien mueble, ¿sí? Como si fuera una especie de alquiler, ¿sí? Ese es el valor de bien de efecto, lo valorizamos en eso y me paga el 7%, ¿sí?
La otra contracara de los dividendos fictos tiene que ver con esto. Cuando la empresa realiza disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Eso no es más que entregas de fondos o bienes a favor de terceros que no responden a operaciones realizadas en interés de la empresa. ¿Sí? Si una empresa viene y te presta plata a vos, ¿sí? ¿Por qué te va a prestar plata a la empresa? ¿Sí? En principio, las empresas tienen un fin de lucro establecido en su objeto social y prestarte plata a vos sin intereses, ¿sí? Porque si fuera con intereses todavía, porque a lo mejor estamos persiguiendo un fin de lucro, ganar intereses. Pero si te presta plata sin intereses, es como que parece que la empresa se está de alguna manera apartando un poco de su objeto social. Está haciendo una liberalidad que no favorece ni a la empresa ni a sus accionistas. Lo está favoreciendo a él, ¿cierto? Porque a cualquiera que le dan plata sin intereses, de alguna manera, le están regalando plata, ¿sí? Aunque la tengan que devolver después, pero si la devuelven más tarde, de alguna manera te ganaste los intereses. Eso es lo que se llama disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Cuando dije fondos, también puede ser bienes. Podría ocurrir que en vez de prestarte plata, te dejen usar el auto de la empresa, no para trabajo, para fines personales, ¿sí? De alguna manera la empresa te está favoreciendo con una liberalidad, con algo que no responde a un objetivo comercial de la empresa, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Y bueno, porque de alguna manera la empresa te está queriendo favorecer a vos y no a ella misma, ¿sí? Entonces ahí la ley, artículo 76 y siguientes, me dice, eso encuadra como una disposición de fondos o bienes a favor de terceros, como una entrega de fondos o bienes, ¿sí? En definitiva, lo vamos a tratar como un préstamo, ¿sí? Y me vas a declarar los intereses de ese préstamo. No, pero si yo no le cobro intereses, yo se lo presté de onda, gratis, no importa. Hay intereses presuntos. Vamos a presumir la existencia de intereses y vos me lo vas a declarar en la declaración jurada. Si se lo cobra, no se lo cobra, es el problema tuyo. ¿Sí? Pero vos en la declaración jurada me pagás el impuesto sobre esos intereses presuntos. ¿Sí? Acá la clave es que son transacciones que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa. Si la empresa le da plata a un proveedor, ¿sí? Yo tengo un proveedor estratégico y necesito que ese proveedor me desarrolle una matriz para después fabricar piezas que las necesito yo. Y no encuentro otro mejor proveedor que ese, que me haga lo mismo. Yo capaz que le adelanto plata y eso es en interés de la empresa. Porque cuando me haga las piezas yo me voy a beneficiar y lo hago en mi propio interés. ¿Sí? Ahora, si yo le presto plata a uno que pasó por la puerta, que no lo conozco, evidentemente no es en interés de la empresa. Posiblemente sea accionista, sea director, sea un amigo de alguno. ¿Me entienden? Y en ese caso, me estoy saliendo de las operaciones realizadas en interés de la empresa y por lo tanto estoy en presencia de un concepto de disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Ya sea por entregas en calidad de préstamo o cualquier naturaleza y la residencia del prestatario y la relación que pudiera tener con el prestamista, cuando sean operaciones que no son propias de giro de la empresa y que no deban considerarse generadoras de ganancias grabadas. En ese caso, se genera una presunción de ganancia. Es como si yo le hubiera prestado cobrándole intereses. Tengo que declarar esos intereses. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que rige el préstamo, ¿sí? Hasta que el tipo me devuelva la plata, ¿sí? Y si en vez de préstamo fue una donación, ahí estamos en presencia de otra cosa. No vamos a ir por disposición de fondos, porque no espero una devolución, sino que vamos a hacer una donación no deducible, ¿sí? Yo le puedo hacer una donación a quien quiero, lo que no puedo es deducirle, ¿sí? Si yo decido donarle a un tipo que trabaja acá en la facultad porque me cae muy bien,
¿Lo puedo hacer? Sí, es mi plata, lo puedo hacer. Lo que no puedo es deducirla fiscalmente. No puedo hacer parte del socio que tengo, que es el fisco, en mi decisión. ¿Sí? Entonces, ahí me van a castigar no permitiéndome deducir la donación. Ustedes saben que las donaciones, para que sean deducibles, tienen que ser a ciertas identidades y determinadas entidades reconocidas como exentas por la AFIP y con ciertos límites. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es un préstamo o es un préstamo de uso, una disposición de fondos o una entrega de bienes a un tercero, me van a aplicar lo que se llama intereses presuntos. ¿Sí? Se va a generar una presunción de ganancia que la empresa va a tener que declarar en su propia declaración jurada. ¿Cómo calculo ese interés? Porque en realidad yo le presté plata y no le cobré interés. ¿Sí? Bueno, la ley me dice que deberé calcular un interés anual en base al costo financiero total de la operación, o bien a la tasa de interés compensatoria efectiva anual que publique el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamo en moneda nacional y extranjera, aplicable de acuerdo con las características de la operación y el sujeto receptor. Che, una operación parecida a esta, ¿qué tasa establecería el Banco Nacional? ¿Sí? El 40% anual. Bueno, entonces me declaras el 40% anual. Y si la entrega de fondos fue en dólares, bueno, vamos a la tasa de Banco Nación en dólares. 2% anual. Bueno, vamos con 2%. ¿Me siguen? Inclusive, aplica esta norma cuando se han establecido intereses reales, pero los mismos no responden a pautas de mercado. Porque si no sería muy fácil. Yo a él le presto plata y pongo el 1% anual. No, si yo pacté intereses. Para que no me apliquen intereses productos. No, si te van a aplicar lo mismo, porque el 1% anual no es una tasa de mercado, claramente. ¿Sí? Tenemos un 3% mensual de inflación, nadie va a creer que voy a prestar plata al 1% anual. ¿Me siguen? En pesos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Cuando hay disposición de bienes, por el contrario, lo que les dije recién, el 8% anual sobre el valor de los inmuebles, el 20% anual sobre el valor corriente de plaza de otros bienes. Siempre sobre el valor en plaza de los bienes, no sobre el valor de libros. ¿Sí? El valor de plaza, de alguna manera, es el valor de mercado, que si es necesario y no lo tenemos, lo podemos consultar con una evaluación de un perito inmobiliario, de un tasador, etcétera, ¿sí? Cuando yo he hecho una disposición de fondos y me van devolviendo la plata, voy cortando el devengamiento de intereses, ¿sí? A medida que si yo te presté 1.000.000 y vos me fuiste devolviendo todos los meses, bueno, el interés lo voy aplicando sobre saldo, ¿sí? Si después de nuevo volvés a pedir, vuelvo a calcular y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, cualquier sujeto de empresa que haga una disposición de fondos o bienes a favor de terceros va a aplicar esta norma y va a tener que declarar en su declaración jurada de impuestos a ganancias una ganancia por intereses presuntos. Una ganancia que no es real, que no le cobró esos intereses, por eso son presuntos, pero los va a tener que declarar como ganancia de tercera categoría. Lo mismo en el balance de la empresa, en la declaración jurada de impuestos a ganancia de la empresa. Cuando decimos a favor de terceros, esos terceros son terceros, gente ajena a la empresa, ¿sí? Pueden ser accionistas, pueden ser directores, pueden ser parientes, pueden ser amigos o pueden ser desconocidos. Lo importante es que no haya una vinculación o un causal de negocio para la empresa para obtener esa renta. No aplica la presunción de disposición de fondos cuando hay anticipos a cuenta de honorarios al directorio, ¿sí? Así como yo les dije que en la asamblea anual aprueba el honorario del directorio, hay empresas que tienen por política dar anticipos mensuales a los directores a cuenta de honorarios. Porque como el director trabaja todo el año,
a veces no puede esperar 1 año y medio que la asamblea lo apruebe y le pague todo junto. Entonces van cobrando anticipos a cuenta. Lo que pasa es que son anticipos sujetos a una condición. Si después la asamblea no vota los honorarios, tienen que devolver los anticipos. ¿Sí? No están fijos. ¿Sí? Pero esos honorarios se consideran que no generan disposición de fondos bienes a favor de terceros, que de alguna manera tiene un racional de negocio para la sociedad, porque le está adelantando plata a los honorarios, a los directores que están representando. Ahora, ojo, si después la asamblea no aprueba los honorarios o los aprueba por un importe menor, el monto anticipado o el excedente adelantado va a estar sujeto a intereses presuntos. ¿Sí? O sea, mientras los anticipos después sean aprobados por el mismo monto, todo bien, no genera presuntos. Pero si no, sí podría generar presuntos. Bueno, y lo que dije recién, liberalidades, o sea, donaciones en dinero y en especie, en principio no generan presuntos, son no deducibles y nada más. Sí. Ahora bien, ¿cómo juega esta norma de disposición de fondos o bienes a favor de terceros con el tema de intereses fictos, de dividendos fictos? Porque ustedes se dan cuenta que hay como una superposición de normas ahí. ¿No les parece? Si yo le presto el auto a un director o a un accionista, genera dividendo ficto, pero también genera disposición de fondos o bienes a favor de terceros. ¿Aquí aplicamos los dos? ¿Elegimos? Si es accionista, le aplico dividendo ficto, y si es otro que no es accionista, le aplico interés presunto. ¿Qué opinan? ¿Sí? Fíjense que para eso, el 169 del decreto reglamentario me dice: si la disposición de fondos o bienes supera las utilidades acumuladas al último cierre de ejercicio utilizada para la presunción de dividendos, el excedente genera presunción. ¿Sí? Esto significa que desde que está en vigencia la norma de dividendos fictos, artículo 50 de la ley, etcétera, en principio, si la sociedad tiene utilidades acumuladas pendientes de distribución, todo lo que distribuyamos lo vamos a tratar como dividendos fictos, presunción 7%. Y solamente vamos a aplicar la presunción de intereses presuntos o de disposición de fondos bienes a favor de terceros, superado los resultados no asignados. ¿Sí? No se van a superponer, no van a colisionar las dos normas, no le voy a aplicar las dos cosas. Vino el tipo, se llevó el auto de la empresa para usos personal, ¿sí? Lo trata como dividendos fictos, ¿sí? Ahora, si no tengo utilidades para distribuir, es imposible que yo distribuya un dividendo si no tengo utilidades contables para distribuir. Entonces se trata como distribución de fondos, ¿sí? No es igual, en uno le voy a aplicar el 7 y en otro le voy a aplicar el costo financiero de la operación. O si se llevó el auto, le voy a aplicar el 20% anual por el valor del auto. No sé cuál me da más alto. Me van a dar distintos, claramente. Sí. Sí, también puede haber, seguro. Dividendos reales, dividendos fictos y disposición de fondos o bienes. Sí, puede haber. Puede haber dividendos reales, le aplico el 7. Dividendos fictos, porque además de darle los dividendos, usa bienes o hay goce de cosas de la empresa, lo voy a tratar como dividendo ficto. Ahora, una vez que agote los resultados acumulados que tengo y sigo dándole préstamos, por ejemplo, le aplico disposición de fondos bienes a favor de terceros. Sí, sí, porque se supone que las utilidades acumuladas son la base para tus dividendos. Yo no puedo distribuir dividendos si societariamente en el balance no tengo utilidades contables, resultados no asignados. ¿Entendés? Claro, no se aplica la presunción de dividendos, se aplica la disposición de fondos o bienes a favor de terceros. ¿Entendés? Si vos no tenés resultados no asignados, no podés distribuir dividendos. Entonces no lo vamos a llamar dividendos fictos porque no son dividendos fictos, porque no hay dividendos, no hay utilidades. ¿Qué son? Presunción de intereses, disposición de fondos, bienes a favor de terceros. Por algún lado te van a castigar igual, ¿no?
solo que van a elegir el arma con la que te... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, y para terminar, yo les conté que existe o existía, no está derogado, este instrumento, este instituto del impuesto de igualación. ¿Sí? Esto hasta 2017 lo usábamos mucho y lo teníamos muy en cuenta. De 2017 para acá no se derogó, simplemente que se dejó de usar para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Con lo cual, lo que les voy a decir ahora solamente aplica en la medida que les toque ver una distribución de utilidades anterior a 2018. O sea, están distribuyendo hoy utilidades anteriores a 2018. Si la empresa tiene resultados acumulados de todos los años, inclusive anterior a 2018, se supone que hacemos un FIFO y lo primero que distribuye es lo más viejo. ¿Sí? O sea, si la empresa desde 2015 viene ganando plata todos los años y nunca distribuyó, y mañana en 2026 decide distribuir, lo primero que va a distribuir es 2015. Después 2016, después 2017. Entonces, en esas primeras distribuciones tenemos que aplicar esto. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? En principio, en esa época, los dividendos eran no computables, no había retención. Pero si distribuíamos dividendos que no habían pagado impuesto, sobre la parte de los dividendos que no habían pagado impuesto, aplicábamos un 35% de retención. ¿Sí? ¿En qué consistía eso, básicamente? Había que tenerlo en cuenta, comparar las utilidades contables de la sociedad con las utilidades impositivas del mismo año. ¿Sí? Para eso se hacía un cálculo acumulado, porque podía haber un excedente no distribuido en un año, pasaba el año siguiente, entonces se hacía el cálculo acumulado, donde se determinaba la ganancia impositiva acumulada. ¿Sí? La ganancia determinada según la ley de ganancias, se le suma la ganancia exenta por leyes especiales, se le suman los dividendos recibidos, se le resta el impuesto a las ganancias pagado en ese mismo año, y eso me da el total de ganancia impositiva acumulada. Cuando yo digo, ¿por qué se suma la ganancia exenta por leyes especiales? Porque el impuesto de igualación aplicaba solamente cuando distribuíamos utilidades que no habían pagado impuestos por efecto de la propia ley del impuesto y no por leyes especiales. Ejemplo, yo tenía una promoción industrial. Había una ley de promoción industrial, que no era la ley de impuestos a ganancias, sino otra ley. Si yo todos los años ganaba 100 y pagaba impuestos por 10, porque tenía el 90% de mi renta con una promoción industrial, eso no me afectaba el impuesto de igualación. ¿Sí? Lo que sí me afectaba era las deducciones que hacía de la propia ley que me contribuían a bajar el impuesto o ajustes temporales. ¿Sí? Porque a veces vos tenés ajustes temporales porque, por ejemplo, en un año optás por amortizar aceleradamente un bien. Entonces, este año pagas menos, pero el año que viene vas a pagar más, o viceversa. Y esos ajustes temporales de alguna manera eran castigados por el impuesto de igualación. Entonces yo tenía que hacer un papel de trabajo con mis utilidades impositivas acumuladas y decir, yo, de los últimos años de la empresa, he declarado utilidades impositivas que han pagado impuestos por 10 millones de pesos. Y he distribuido utilidades por, mientras no supere 10 millones, estaba todo bien. ¿Sí? Si había distribuido utilidades por 11, en ese caso, 1 millón de excedente pagaba el 35%. Era una retención que hacía la empresa en carácter de pago único y definitivo. El accionista recibía, en vez de recibir los 11 millones, recibía 10 porque le retenía, o recibía 11 menos el 35% de uno, pues le retenían eso,
Y eso ya él no lo grababa en su declaración jurada, lo tomaba como una renta no computable, pero ya venía neta de una retención, ¿sí? Y esa retención él no la consideraba en su declaración jurada. Era un mecanismo de cálculo un poquito complejo porque me exigía ir acumulando utilidades de varios años para atrás. Como les digo, ya se dejó de aplicar, no está derogado, está vigente, pero solamente lo van a ver si les toca una distribución de utilidades anteriores, cuando se estén distribuyendo utilidades anteriores a 2018, aunque se haga hoy, ¿sí? Bueno, sepan que eso existió, no mucho más que eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda sobre el tema de hoy? Bueno, la clase que viene seguimos con unidad 10. Mucha suerte, hasta luego. Profe, una consulta. ¿Sabe qué temas van al parcial, más o menos? No, en el práctico pregunten, mañana seguramente les van a decir. Gracias. Chao.